Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a una nueva charla cultural aquí en el Prince of Wales Country Club. La verdad es que estábamos comentando que es un orgullo que llevamos ya varios años, ya perdí la cuenta de cuántos años hemos estado con esta iniciativa y que nos hemos ido tornando más hacia el mundo británico. Yo creo que eso es muy bueno y hoy día nos vamos al frente porque estamos precisamente en el ámbito de las islas, pero es importante este tema. Yo se lo propuse a la Maca, particularmente porque estamos a 100 años de la guerra civil, que se va a provocar en el marco del famoso Tratado Anglo-Irlandés, que fue un intento por terminar con lo que se había iniciado en el marco de la Primera Guerra Mundial. Durante la Primera Guerra Mundial, Irlanda va a iniciar una rebelión, y de esa rebelión va a pasar a pelear lo que se llama la Guerra de la Independencia, que va a terminar con este acuerdo, y debido al acuerdo se va a producir lo que se conoce como la guerra civil. Pero antes de entrar en este tema, y un poco yo necesito setear ciertas cosas, porque no, yo me imagino que no todos tienen, digamos, una claridad de la historia, entonces necesito situarme en la historia de Irlanda y un poco ir dando ciertos atisbos que son fundamentales, porque hay un patrón común que viene de mucho antes y que tiene que ver o que desemboca finalmente en estos acontecimientos del siglo XX. Entonces, la historia de Irlanda es una historia sufrida, pero hay que entender que es una historia bastante separada del mundo occidental inicial, en el sentido de que Irlanda, a diferencia de, si nosotros pensamos Inglaterra, Inglaterra va a ser romanizada. Escocia no va a ser romanizada porque los romanos no van a poder conquistar Escocia, pero los romanos van a decidir no conquistar Irlanda. Es más, la van a llamar Hibernia. Hibernia, estábamos hablando recién del clima. Yo creo que efectivamente los romanos que llegaron a Britania estaban pensando todo el tiempo, pensemos en esta gente acostumbrada al clima mediterráneo, con tantos días de lluvia, efectivamente miraron a la isla del frente y dijeron no. Y por lo tanto tenemos que entender que hay un pasado celta que va a marcar una dimensión diferente de lo que es esta Irlanda. O sea, de hecho, en todas las islas británicas tenemos esta cultura que generalmente nosotros hablamos, porque es un tema cultural. Los celtas es cultural, es idiomático, el gaélico, que efectivamente es la única parte donde tenemos un gaélico más puro, es en Irlanda, porque el gaélico, el Irish, como se denomina, es un gaélico sin penetración del anglosajón. En cambio, el gaélico que encontramos en Gales es un gaélico que sí tiene anglosajón, y por lo tanto va a tener el reemplazo o la utilización de ciertas consonantes como vocales, que es derivado del anglosaxón, como la W y la Y, que permite leer. ¿Ya? El gaélico que uno encuentra en Gales es legible, y eso que es ilegible, digamos bien claro, pero cuando uno ya sabe que ciertas consonantes suenan como, digamos, como vocales, uno ya puede leer. En cambio, el gaélico Irish es absolutamente ilegible, porque no tiene eso. Entonces, en ese sentido, lo insertamos en este mundo celta, y por eso yo dije que las Islas Británicas son las que tienen la mayor cantidad de todas estas piedras megalíticas que tienen que ver con esa cultura. Cuando uno ve esas piedras, uno no tiene la noción de la sofisticación de esa cultura, pero si nosotros nos metemos en la mitología, digamos, irlandesa, nos damos cuenta de que tiene una riqueza pero impresionante. Irlanda tiene 4 ciclos distintos de formación y de creación mitológica, podríamos decir, que hoy día vamos a hablar de ellos, porque vamos a ver que los nacionalismos que van a surgir, sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX, se van a colgar precisamente de esa mitología y de ese pasado celta y de ese pasado lingüístico también. Por eso es tan importante partir con estos antecedentes, y aquí parto con esta imagen, por supuesto, que es del siglo XIX, porque va a tener que ver con ese revival. Cuando nosotros hablamos del siglo XIX, de este romanticismo, de estos nacionalismos, estos romanticismos y nacionalismos van a mirar a el mundo pasado, y por eso nosotros hablamos de un neomedievalismo. Y en el caso irlandés nosotros vamos a hablar de, en el fondo, un Celtic revival. ¿Ya? Y ese
Celtic Revival va a ir de la mano no solo con recoger esas historias, sino que con buscar una identidad, o sea, tiene que ver con ese romanticismo que se combina con los nacionalismos y que se combina con la política y varias cosas más que van a dar fruto a los acontecimientos del siglo XX. Pero ciertamente el pasado Irish era un pasado muy sofisticado. O sea, yo dije que las piedras no nos muestran esa sofisticación, pero esta orfebrería que nosotros encontramos precisamente en el Museo Arqueológico de Dublín, que yo digo una cosa, si van a Dublín, aparte de ir al pub, que tienen que ir, por supuesto, ¿ya? Tienen que ir al Museo Arqueológico porque es de una belleza espectacular. O sea, todo lo que es el mundo previo, en el fondo, el mundo gaélico temprano, ese mundo celta, ese pasado celta, tiene una orfebrería que yo la quiero, o sea, de todas maneras. O sea, esto es de una sofisticación que muestra lo que las piedras no nos muestran, porque nosotros siempre pensamos que esa gente antes de Cristo, megalítica, casi las ponemos en el fondo con la caverna y sin lenguaje, o sea, haciendo como, no, esto está claro que eso no es así. O sea, esto es una sofisticación importante. ¿Ya? Y eso es esencial tener en cuenta porque ellos van a hacer alusión a ese pasado, que aquí lo podemos ver dorado, dorado en el sentido de esa edad de oro. Entonces nosotros tenemos que pensar en una Irlanda que no fue romanizada y que estaba dividida, y aquí vemos las distintas regiones, distintos reinos. ¿Ya? Y estos distintos reinos, podríamos decir, Irlanda gaélica, pagana, va a ser cristianizada por una figura que evidentemente le va a dar una cohesión y le va a dar el segundo componente, porque nosotros decimos que Irlanda es gaélica, ciertamente lo es, ¿ya? Pero Irlanda es católica, ¿ya? Y ciertamente eso también va a marcar una diferencia en la historia, y ese va a ser San Patricio. Y precisamente Patricio, que marca toda la isla, porque Patricio va a ser muy innovador, Patricio va a llegar a Irlanda como un esclavo, va a aprender gaélico, va a entender de la cultura, después se va a ordenar y va a volver a Irlanda y va a traer el cristianismo. Por lo tanto, se va a crear un cristianismo distinto, que es un cristianismo gaélico, un cristianismo celta, que efectivamente va a constituir una cosa que nosotros no tenemos nunca en la retina, pero el periodo temprano medieval, el lugar de mayor intelectualidad de toda Europa es Irlanda. Porque en Irlanda se van a inventar los monasterios. Y en Irlanda no solo se va a fundir esta cultura gaélica con el cristianismo, que nos da roja todas estas cruces altas que nos encontramos por todas partes, que son realmente una maravilla, cuando uno piensa que todas estas cruces y estos monasterios son del siglo VI. O sea, mientras Europa estaba en lo que generalmente se denomina Dark Age, y se denomina Dark Age porque se le llama Edad Oscura, y no se refiere simplemente a la barbarie o digamos, a este mundo pagano que cae sobre el mundo cristiano, la caída del Imperio Romano de Occidente, sino que se refiere a la ausencia de fuentes. Las fuentes son las fuentes escritas que nos permiten reconstruir la historia. La historia tiene luz cuando hay fuentes, la historia tiene oscuridad cuando no hay fuentes. Pero en el caso irlandés, todos los manuscritos, la gran mayoría de los manuscritos medievales tempranos, si uno toma, digamos, todos los manuscritos medievales tempranos, un porcentaje que es altísimo, y sobre el 50%, y yo me atrevo a decir que sobre el 70% de esos manuscritos son irlandeses. O sea, Irlanda es el faro intelectual de luz de Occidente. Y no es exagerado cuando hay varios autores, entre ellos Cahill, que escribe un libro que dice How the Irish Saved the Civilization. Y uno dice, pero claro, bueno, Cahill es un irlandés, pero ciertamente este periodo de este monacato temprano medieval es de una riqueza, y vuelvo a esta página, esto es una página del libro de Kells. El libro de Kells es sin duda el manuscrito más lindo jamás hecho en ninguna parte del mundo. Es más, los cronistas hablan de que fue hecho por ángeles. No fue hecho por ángeles, fue hecho por monjes intelectuales y artistas, grandes artistas, que van a fundir lo gaélico con lo cristiano. Pero además, los Irish van a inventar esta tipografía que es propia del mundo celta hasta el día de hoy, que incluso incluye en el fondo una letra minúscula que va a permitir, incluso antes que la carolingia, y eso es una innovación importante para todo lo que va a ser esa cultura sofisticada. Y miren este es el cáliz de Ardagh, que combina este mundo celta con este mundo cristiano, con una sofisticación y un arte realmente sublime.
Entonces, es fundamental entender que hay un pasado glorioso importante, y es más, los monjes irlandeses se autorrogaban el derecho de hablar primero. De hablar primero porque ellos y la acción de ellos había reconvertido a las tribus paganas que habían caído sobre el Imperio Romano, que el Imperio Romano cuando cae, el Imperio Romano de Occidente era un imperio cristiano. Entonces, eso es el primer setting que tenemos que entender, esta Irlanda que es gaélica y que es católica, con una intelectualidad importantísima en relación al resto de Europa. Irlanda va a tener también, junto con todas las islas británicas, las incursiones de los vikingos, y aquí también es muy importante porque ciertamente los vikingos se van a instalar en Irlanda y van a fundar gran cantidad de ciudades, entre ellas Dublin, ya no solo Dublin, Waterford, Limerick, Cork, varias ciudades costeras, toda esa parte verde oscura, en el fondo son fundaciones vikingas, y por lo tanto va a ser esta invasión y digamos, los vikingos eran comerciantes, pero evidentemente también eran saqueadores y saqueaban lo que podían vender, ¿ya? Y en Irlanda se van a instalar básicamente para saquear más fácil las islas británicas. Volver a Noruega todas las veces era un poco lejos. Entonces, esa influencia vikinga también va a quedar y va a dejar obviamente el legado de estas fundaciones, estas ciudades que van a ser incluso, pensemos en Dublin, se va a convertir posteriormente en lo que va a ser la capital. Irlanda también, igual que las Islas Británicas, va a tener un rey mítico que es Brian Boru, y digo un rey mítico porque este rey mítico es cierto, es real, pero es un rey que va a detener a los vikingos por un momento y que se va a convertir en un emblema. Es más, nosotros aquí vemos que tanto la filacteria lo recuerda, y es más, Brian Boru, por ejemplo, tocaba el arpa, y por lo tanto, cuando nosotros pensamos en Irlanda, Irlanda tiene como símbolo esa arpa. O sea, cuando uno va a la biblioteca del Trinity College, uno no solo se encuentra con el acta de la independencia, que vamos a hablar de eso en unos minutos, pero también se encuentra con el arpa de Brian Boru. O sea, esto es parte de ese mito nacional, de esa creación, de esta historia que evidentemente va a ser importantísima, sobre todo durante el siglo XIX, en busca de las verdaderas raíces de lo que es Irlanda. Ahora, efectivamente la historia de Irlanda va a quedar unida a la historia de Inglaterra en un momento en que el rey de Leinster, que se llama Diarmait, va a ser usurpado de sus tierras y se le va a ocurrir nada mejor que cruzar el canal digamos, cruzar Irlanda, o sea, el mar de Irlanda, para ir a pedirle ayuda al rey de Inglaterra. Y por lo tanto, esta petición del rey de Leinster va a implicar, por una bula pontificia, la autorización para el rey digamos, de la clase Plantagenet, el primer Plantagenet en lo que es, digamos, Inglaterra en ese entonces, de iniciar lo que se va a denominar la conquista anglo-normanda. Y aquí la figura de Richard Fitzgilbert, que va a ser en el fondo conocido como Strongbow se va a casar con la hija del rey de Leinster, y se va a iniciar esta conquista normanda. Ahora, entendamos que la conquista normanda no va a ser algo tremendo para la identidad de Irlanda. ¿Y por qué no va a ser algo tremendo? Porque aunque los normandos van a llegar y se van a instalar con algo muy propio de los normandos, van a construir castillos de piedra, porque los normandos van a dejar esa huella clara y distinta, tanto cuando invaden Inglaterra como cuando invaden Irlanda. Irlanda está lleno de castillos de piedra por la presencia normanda, al punto que incluso el propio Enrique II, que le había entregado tierras a todos sus hijos, menos a su hijo menor, que había pasado a la historia como Juan Lackland, sin tierra, se lo va a nombrar Lord de Irlanda. O sea, precisamente después de la conquista de Irlanda, se lo va a nombrar Lord de Irlanda. Entonces Irlanda se va a llenar de todos estos castillos de piedra maravillosos, que son parte de la fisonomía, de lo que hoy día incluso aquí vemos en Limerick, lo que es el castillo del rey John. O sea, era el propio Juan que va a estar ahí. Pero yo digo que esto no va a ser una conquista tremenda todavía en la identidad, particularmente porque Irlanda y Inglaterra en ese entonces tenían más puntos en común, ¿ya? Y por lo tanto vamos a ver que la mayoría de estos anglo-normandos que se van a instalar digamos, en Irlanda, se van a gaelizar en muchos aspectos y por lo tanto van a mantener esa identidad, muchas veces también el idioma y una cierta mismidad propia irlandesa. Pero esto va a cambiar cuando se produce el quiebre de la cristiandad
primero Lutero, después Calvino, ¿no es cierto?, después John Knox y después Enrique VIII. Y Enrique VIII va a ser ya el primero que efectivamente, Enrique VIII entendamos que después de que quiebra con la iglesia y se casa con Ana Bolena, Enrique VIII tenía un problema, estaba quebrado. Y Enrique VIII, una vez que rompe con la iglesia, va a comenzar todo lo que va a ser la confiscación de los bienes de la iglesia y va a empezar a cerrar los monasterios. Y no solo va a cerrar los monasterios en Inglaterra, sino que cuando necesita más plata va a entrar a cerrar también monasterios en Irlanda. Y por lo tanto, esta Irlanda gaélica católica va a empezar a chocar, sí, ahora en una forma distinta, con una Inglaterra que ahora es anglicana. Y esto se va a complicar mucho más con Isabel I, porque Isabel I, vamos a ver que aquí la religión y la política sí se combinan, porque efectivamente Isabel va a afirmar la iglesia anglicana, pero además Isabel va a ver en los católicos aquellos que quieren conspirar contra ella, lo cual es cierto. Ahora Isabel va a ser una gran persecutora de católicos dentro del territorio británico y va a ser la primera en iniciar estas plantaciones de anglicanos dentro de Irlanda. Y por lo tanto, la situación homogénea, gaélica, católica, va a quedar perturbada por esta presencia y eso va a provocar que para el final del gobierno de Isabel I van a existir las llamadas rebeliones de los señores del norte que no quieren en el fondo digamos, esta presencia protestante, anglicana en ciertos lugares y por lo tanto se va a producir una rebelión que además se combina con el tema político. El gran enemigo de Isabel era España. ¿Ya? Entendamos que una vez que ella mata en el fondo a María Estuardo, Felipe II decide invadir, o sea, manda la Invencible Armada, y los católicos irlandeses veían en España el gran aliado, por lo tanto, esto era un peligro también político, no es solo religioso, es una combinación, y ella va a mandar al Earl of Essex a terminar con esta rebelión que se conoce como la rebelión de Tyrone, y que va a terminar con estos señores que habían levantado a Irlanda saliendo de Irlanda, tal y cual, Flight of the Earls, o sea, se van a ir los líderes y los irlandeses van a quedar en el fondo con esta penetración de entrega de tierras a, en el fondo, anglicano. Ahora, esta situación parecía cambiar cuando asume el primer Estuardo, que va a ser el hijo de María Estuardo, que va a ser James I de Inglaterra, James VI de Escocia, y efectivamente vamos a ver que a James le va a durar un ratito la idea de mayor tolerancia. Finalmente los católicos van a ver en este rey, porque cuando estaba Isabel veían que Isabel estaba vieja y que en algún momento se iba a morir y podía cambiar la situación de los católicos. Sin embargo, cuando James decide no darle mayor libertad tampoco a los católicos, eso va a complicar y obviamente va a provocar ciertas rebeliones. Esta complicación de la guerra religiosa en Inglaterra va a culminar en lo que va a ser la guerra civil. Y esto es fundamental para Irlanda, porque la guerra civil va a terminar con Carlos I, que era el hijo de James, que quería darle más libertad a los católicos. Él no era católico, pero sí quería no quería tener ciudadanos de primer orden y segundo orden. Hoy día que estamos tan preocupados de ver de que haya, que en el fondo para un valor tan importante como esa igualdad en derecho. Los católicos no tenían igualdad en derecho y por lo tanto quiere intentar darles mayor igualdad y eso va a provocar, entre otras cosas, una pugna con el Parlamento, un Parlamento que estaba bastante impregnado de puritanos, y dentro de estos puritanos el que se va a convertir en el líder del Parlamento va a ser Oliver Cromwell, que va a terminar no solo matando al rey, decapitando al rey, sino que aboliendo la monarquía y nombrándose Lord Protector. Este es un momento tremendo para la historia de Irlanda porque Oliver Cromwell es un puritano realmente sanguinario, que podrá haber hecho cosas buenas, muchos opinan, sobre todo para el concepto más democrático, de la mayor participación del Parlamento, por sobre, digamos, poniendo un equilibrio mayor en relación al rey, pero va a ser tan talibán en buenas palabras, en su acción contra los católicos, en su destrucción de iglesia y su persecución contra los católicos, que además va a empeñarse en contra de Irlanda. Y vamos a ver que Irlanda va a tener en el fondo una presencia, va a reducirse la cantidad de católicos por las acciones de Oliver Cromwell. Estas son ilustraciones de la época. La guerra civil inglesa está llena también de propaganda, pero más allá de que haya propaganda, ciertamente sabemos que
Oliver Cromwell fue bastante sanguinario con los católicos de Irlanda. Además había un desdén con relación no solo al catolicismo, sino que también a los irlandeses como concepto, y por lo tanto se va a ensañar y esto va a provocar un resentimiento, y no solo un resentimiento, sino que una categoría muy inferior para aquellos que eran gaélicos católicos dentro de Irlanda. Entonces Oliver Cromwell es un episodio muy complejo y por lo tanto los católicos van a tener que practicar su religión no solo en secreto, sino que además van a ser sacados de todos sus derechos, podríamos decir, civiles. Y esto no va a cambiar con la restauración, porque a la muerte podríamos decir, de Oliver Cromwell, vuelven los Estuardos, Carlos II, las cosas podrían haber andado mejor, Carlos II va a terminar teniendo que entregarle el trono a su hermano, James II. James II era toda la esperanza para los irlandeses porque él era católico, no solo era simpatizante de los católicos. Pero se va a producir una rebelión en Inglaterra que va a sacar al verdadero rey por el hecho de ser católico y va a poner a su hija que estaba casada con William of Orange. Y el rey, James, se va a ir a refugiar a Irlanda. Y el hecho de que el rey se refugie en Irlanda va a hacer que durante este periodo se van a librar lo que se denominan las guerras williamitas. Williamitas porque William of Orange va a ir a intentar, en el fondo, sacar a su suegro, definitivamente. Ahora, su suegro, James, se va a ir después a Escocia y por eso esos grupos que apoyaban a James II se van a llamar jacobitas. Entonces, este es el periodo del jacobismo que se va a instalar principalmente posteriormente en Escocia. Pero en Irlanda también van a ser, podríamos decir, van a pasar de las guerras de Oliver Cromwell a las guerras williamitas. Y posterior a eso, se van a pasar una serie de actas que van a prohibir y que van a limitar a los católicos a la mínima expresión. Las llamadas penal law, las leyes penales, le prohibían literalmente todo a los católicos. Entonces, por ejemplo, un católico en el fondo no podía ejercitar, por supuesto, su religión, ya no podía recibir educación, no podía entrar a una profesión, no podía tener un oficio público, ya no podía ejercer, en el fondo, practicar el comercio, pero cosas tan ridículas como, por ejemplo, un católico no podía tener un caballo que costara más de 5 pounds. O sea, el católico era lejos el que estaba fuera, podríamos decir, del ordenamiento. Y esto va a dar en Irlanda un periodo que se denomina, que coincide particularmente con la era georgiana, porque entendamos que después de las guerras de William y Mary, que hace la Revolución Gloriosa, va a gobernar la reina Ana, que es la última Estuardo, y luego van a venir los Hannover, y todos los Hannover se llaman George. Entonces toda esta época de los George, primero, segundo y tercero, se denomina la era Georgian. Y este periodo Georgian es lo que se denomina en Irlanda el Protestant Ascendancy. ¿Ya? Es decir, los protestantes van a vivir fabulosamente bien, y este es el periodo en que se construye la ciudad de Dublín con sus edificios maravillosos, como podemos ver aquí, ¿no es cierto?, con el río. O sea, efectivamente vamos a ver que los protestantes vivían muy bien dentro de Dublín, pero los católicos, que era la base de sustrato inicial de la propia Irlanda, van a verse bastante complicados. ¿Ya? Entonces vamos a ver que efectivamente los acontecimientos de finales del siglo XVIII, por una parte la independencia de Estados Unidos y por otro lado la Revolución Francesa, van a levantar un poco los ánimos para generar los primeros nacionalistas que quieren tomar el vuelo de estas revoluciones y hacer algo. Y aquí aparecen varios nombres como Gartham, por ejemplo, o como Wolfe Tone, que van a ser los primeros nacionalistas. Wolfe Tone va a terminar en el fondo siendo tomado prisionero. De hecho, Wolfe Tone pudo haber logrado algo porque esperaba la ayuda de los franceses, pero los franceses, los vientos, expulsaron a los barcos franceses. Wolfe Tone, que fue como este primer movimiento, va a terminar siendo tomado prisionero por los ingleses y curiosamente, se va a suicidar, comillas, en prisión. Y junto con él, otros, digamos, nacionalistas de este periodo, que van a terminar finalmente con que los ingleses van a terminar absorbiendo el Parlamento irlandés. Y por lo tanto, a la unión de, en el fondo, Gran Bretaña, pensemos que cuando James VI de Escocia se convierte en James I de Inglaterra, se produce el concepto de Great Britain. Pero en 1707 se produce el Act of Union, es decir, se une Escocia y Inglaterra.
Y ahora lo que se hace en este momento, en el gobierno del ministro Pitt, va a ser precisamente la unión de la cruz que faltaba a lo que va a ser la Union Flag, que es la cruz de San Patricio. Ahora, es inmensamente interesante entender este comienzo del siglo XIX, después de la Revolución Francesa. La figura de Napoleón va a producir una serie de movimientos intelectuales en toda Europa, que no van a estar ajenos a lo que es Irlanda. El hecho de que Napoleón invada todo el continente va a hacer que una Alemania que no existía, que era un montón de principados, que se estaba preguntando qué es ser alemán, encuentre una primera respuesta: no somos franceses. Está claro, hay algo que nos une, no somos franceses. Y por lo tanto se va a empezar la búsqueda por ese ethos alemán, ese Volksgeist. Este mismo proceso va a suceder en Italia. Los italianos, y de hecho va a ser Mazzini el primero, que va no solo a decir no somos franceses, sino que él va a plantear esta idea de la joven Italia que tiene que renacer, este risorgimento, ese concepto. Y efectivamente esa idea de la joven Italia de Mazzini va a ser la que se va a copiar en todas partes, ¿ya? Y se va a copiar, podríamos decir, en Das junge Deutschland en Alemania y en The Young Ireland en Irlanda. Entonces, este movimiento intelectual, nacionalista, va a ir tejiendo estas ideas. Junto con eso, hay que decir que van a surgir unas primeras figuras, entre ellos dentro del romanticismo irlandés, así, y era muy amigo de Lord Byron, de Percy Bysshe Shelley, y de todo el grupo de los románticos oscuros británicos, porque el movimiento británico tiene los llamados románticos de la luz, que son Wordsworth y Coleridge, y los movimientos, podríamos decir que unos son creyentes y los otros son ateos, ¿ya? Principalmente que son Byron, Shelley y Keats, ¿ya? Pero amigo de ellos va a estar la figura que se conoce como el bardo digamos, de Erwin, en ese fondo el bardo de Irlanda, que es Thomas Moore. Y efectivamente va a ser desde la poética en que se va construyendo este relato nacionalista que va a envalentonar, podríamos decir, inflamar los corazones. Y junto con eso van a surgir ciertas figuras políticas. La primera importante de comienzo del siglo XIX va a ser la figura de Daniel O'Connell, que se conoce como King Dan. Él va a ser una figura importante que va a empezar a reclamar particularmente por la libertad de los católicos. ¿Ya? Esa libertad de los católicos, él va a ser una figura muy popular que va a lograr una plaza dentro del Parlamento británico. En este caso, en el fondo eran electos y se tenían que ir a sentar al Parlamento británico, y él va a estar sentado ahí, y por lo tanto él va a reclamar contra estas leyes penales y finalmente va a ganar esa batalla, y en 1829 se va a dar libertad a los católicos. O sea, los católicos no van a tener libertad en el Reino Unido, o lo que hoy día es el Reino Unido, desde, podríamos decir, Enrique VIII, o sea, desde 1530 hasta 1829, lo que no es menor. O sea, no podían practicar su religión, los sacerdotes eran perseguidos, habían sido muertos en el gobierno de Isabel I. Después las persecuciones se van a tornar principalmente en cuanto a quitarles derechos, más que a matarlos, pero efectivamente no tenían los derechos, eran ciudadanos de segundo orden. Ahora, este triunfo en 1829, bajo la figura de King Dan, no va a dar o no va a cuajar en lo que los irlandeses hubiesen querido, particularmente porque King Dan se va a morir. Ahí se va a morir, no va a poder continuar con esta lucha. Pero ahí, en la década del 40, Irlanda va a sufrir un horror. El año entre el 45 y el 49 se va a producir un hongo en la papa, y entendamos que la mayoría de las plantaciones en Irlanda eran papa, particularmente porque por las Pinas Law no podían plantar ninguna otra cosa, así de simple, y eso va a implicar que al perderse la cosecha de la papa y no tener ferrocarriles suficientes, independiente que aquí entendamos que Peel, que era el primer ministro, va a intentar ayudar a los irlandeses, pero no podía llegar con alimento. Y cuando él es reemplazado por Lord Russell ya no quiere ayudar a los irlandeses. O sea, básicamente esto, hoy día los irlandeses acusan de que fue, en el fondo, no solo una cosa natural, sino que ellos hablan de literalmente un genocidio en sí, ¿ya? Pero efectivamente Irlanda va a pasar de 8 millones de habitantes a 4 millones de habitantes. Ahora no van a morir 4 millones, van a morir alrededor de, en el fondo se piensa que como 1.200.000, ¿ya? El resto van a emigrar, ¿ya? Y esto evidentemente, hoy día en Dublín lo recuerdan, todos estos espectros, pero la hambruna va a ser algo tremendo y muchos irlandeses se van a ir,
y se va a generar esta diáspora irlandesa. Muchos se van a ir a Inglaterra y eso va a implicar también un cambio dentro de las fuerzas, podríamos decir, y las composiciones religiosas dentro de Inglaterra, porque en Inglaterra va a surgir un movimiento católico desde la intelectualidad, por una parte después de 1829, pero los irlandeses van a venir a engrosar un catolicismo popular que va a cambiar un poco la actitud frente a los católicos, sobre todo para finales del siglo XIX. Pero por otro lado, muchos se van a ir y esto es interesante para lo que vamos a hablar en la guerra civil, se van a ir a Estados Unidos, por lo tanto, y Australia, otros lugares, en el fondo, van a emigrar. Entonces, esta gran hambruna evidentemente va a dejar tremendamente golpeada a una Irlanda que había tenido una historia bastante magullada, sino que ahora más va a quedar con una población mermada. Entonces, ahí va a surgir precisamente estos movimientos nacionalistas, que en el año 1848, que es un año revuelto en todas partes, van a haber estas revoluciones, que se combinan nacionalismos, socialismos, porque todas estas fuerzas van juntas y que esto no va a estar ajeno tampoco a Irlanda. Esa idea de Mazzini, de estos movimientos jóvenes, evidentemente van a cuajar en Irlanda, en este movimiento que se llama la Joven Irlanda. Y la Joven Irlanda un poco va a tomar un poco el agua del tiempo. Las revoluciones burguesas no son revoluciones tranquilas, son revoluciones que consideran ya la violencia como una forma, sí, de hacer política. Y por lo tanto vamos a ver que los jóvenes irlandeses van a empezar a buscar, y aquí las caricaturas muestran a un joven irlandés en el fondo de estos grupos, de esta Young Ireland, comprando armas. ¿Ya? O sea, evidentemente van a provocar movimientos revolucionarios que van a ser fácilmente aplacados y por lo tanto la mayoría de estos jóvenes en el fondo van a quedar en simplemente otro intento más, podríamos decir el intento que había existido después de la Revolución Francesa, una nueva oleada de movimientos nacionalistas mucho más estructurados en 1848 y esto va a implicar también el surgimiento de grupos que van a concentrarse en ese pasado, en recoger la hermandad de los fenianos, uno de los ciclos, por los ciclos fundadores del concepto irlandés, está el ciclo del Ulster, está el ciclo feniano, ¿ya? Y evidentemente este nombre feniano va a venir de ese pasado. Y entendamos que los fenianos se van a ir tornando complejos, y aquí muestran a los fenianos sentados arriba de un barril de pólvora, o sea, de hecho va a haber una rebelión, de ahí en adelante el año 67, para el jubileo de la reina Victoria, también van a dar que hablar, y van a comenzar con esta actitud que va a tener que ver con los atentados. Y aquí van a surgir algunas figuras fundamentales que van a combinar este nacionalismo, esta lingüística de recoger el gaélico, de recoger las historias, y entre ellos una figura súper importante para lo que vamos a hablar hoy día es James Stephen. James Stephen va a ser el fundador y cabeza de lo que se va a llamar la Hermandad Republicana Irlandesa, el IRB. ¿Ya? Todos los miembros de la revolución y de la independencia van a ser miembros del IRB, ¿ya? Y por lo tanto esta en el fondo hermandad republicana irlandesa fundada por este Stephen, que además Stephen se va a dedicar a recopilar, por ejemplo, miren aquí, los Irish Fairy Tales, o sea, buscar esa tradición irlandesa originaria, este Celtic Revival, por estos intelectuales que además son radicales, ya, o sea, son radicales, son políticos, están metidos en la chuchoca misma, pero también están en la intelectualidad y en el pensamiento, van a ser parte de este movimiento que va a ir alimentando, sobre todo en la segunda mitad del XIX, un nacionalismo que quiere provocar cambio y que está dispuesto, sí, a usar la violencia física como una forma de hacer política. Ahora, este IRB se va a fundar también una división, porque recordemos que la diáspora irlandesa va a tener una cantidad de gente importante, sobre todo en Estados Unidos, y se va a formar lo que se llama la hermandad feniana. Por lo tanto, a finales del siglo XIX, esta mezcla, esta combinación de la hermandad irlandesa republicana con los fenianos va a ser, en el fondo, de la suya, sobre todo para el jubileo, podríamos decir, de la reina. Los fenianos van a ser un problema político para la era victoriana, ¿ya? Y en el fondo vamos a encontrarnos con figuras que también son intelectuales, como Douglas Hyde, que va a formar, por ejemplo, la Liga Gaélica, con esta idea de recoger la lingüística y la tradición literaria, mostrando una diferencia desde la lengua, entendiendo, porque justamente el periodo de la filosofía de la lengua, o sea, pensemos en los alemanes, entendiendo, o sea, desde Herder en adelante, el concepto del Vollgeist, pensemos en un Wilhelm
von Humboldt, entendiendo que el alemán es un modo de pensar. Bueno, los irlandeses van a plantear lo mismo. El gaélico es un modo de pensar distinto. Nosotros no pensamos igual que los ingleses y nosotros somos gaélicos. Por lo tanto, ese afán de recuperar la lengua que tiene que ver no solo con la lengua, sino que con una postura política. Y así como, en el fondo, O'Connell había logrado la libertad para los católicos, pero no había logrado la libertad política porque se murió, a finales del siglo XIX va a surgir la figura de Charles Parnell, que va a empezar a negociar políticamente con William Gladstone en Inglaterra, y un poco buscando una home rule, es decir, nosotros nos podemos gobernar desde nuestra propia isla. Y efectivamente va a lograr acercarse y lograr buenas migas. El propio Gladstone va a estar dispuesto a jugársela por Parnell. La opinión pública consideraban que este era el Frankenstein irlandés y que esto iba a ser el fin y el hecatombe. Parnell iba, pero a mil. Parnell va a ser el primero y dice, ¿por qué Irlanda tiene que ser tratado como un fragmento geográfico de Inglaterra? Irlanda no es un fragmento geográfico, es una nación. ¿Ya? Ese concepto que además va a pelear, el propio Gladstone va a pelear por Parnell en el Parlamento, y en una sociedad victoriana que era inmensamente puritana, se va a descubrir que Parnell tiene un romance con una mujer casada que se llama Kitty O'Shea, y le van a quitar el piso político. Y por lo tanto, este sueño de la independencia va a quedar hasta ahí. Y esto le va a costar incluso el cargo al propio Gladstone en esta pasada, que después va a volver a ser primer ministro más adelante. Pero además ahí se va a combinar con el fuego feniano, particularmente para el jubileo de la reina, donde van a intentar, en el fondo, volar ciertos lugares, o sea, hacer atentados directamente. Entonces, el tema de finales del siglo XIX era esta home rule. Y lo que había instalado Parnell es este concepto, Eire, que se levanta orgullosa, contra este concepto de digamos, un pedazo geográfico de West Britain, como ese concepto, o tenemos esa dignidad o somos mendigos, básicamente. Y esto va a ir de la mano con montones de periódicos que van a surgir, y aquí ya empiezan a aparecer algunos de los personajes que nos van a aparecer en lo que va a ser la Rebellion, que así comienza, porque vamos a ver que el movimiento de Irlanda va a iniciar con una rebelión en plena Primera Guerra Mundial en 1916. Ahí va a abrir el paso a lo que va a ser la guerra por la independencia y posteriormente la guerra civil. Entonces, en estos grupos gaélicos y de periódicos va a aparecer, por ejemplo, la figura de Patrick Pearse. Patrick Pearse va a ser el primer presidente de la República Irlandesa cuando se declara en república, y que era un profesor. Pero era un profesor que estaba metido con todas estas ideas y básicamente él publicaba estos periódicos y obviamente estaba empapado y era parte de estos movimientos. Aquí va a haber un político que va a ser John Redmond, que va a intentar también este concepto de la home rule, va a ir a negociar nuevamente digamos, a Inglaterra esta idea, y se va a empezar a plasmar la idea de que el Ulster, por ejemplo, donde había más cantidad de protestantes, no querían separarse de Inglaterra. Entonces aquí vemos esta caricatura que muestra todos los county, en el fondo, que los lleva ordenaditos como chanchitos, home rule, pero hay uno que se la arranca, que se llama Ulster. ¿Ya? Y precisamente vamos a estar en ese momento, 1914, negociando todo este tipo de cosas, complicados con la situación del Ulster, cuando además es importante entender que se va a formar un partido político, que ojo, Arthur Griffith cuando funda el Sinn Féin que tomaba todas estas ideas nacionalistas, estaba dispuesto incluso a una monarquía dual. O sea, a entender que Irlanda podía tener su propia independencia y que el rey, en este caso era rey, era Jorge V, fuese una doble corona, un poco como la solución de Austria-Hungría, ya que en el fondo el imperio austrohúngaro en el fondo tenía esa doble monarquía. Entonces, el Sinn Féin va a iniciar con esta actitud y después posteriormente va a abandonar eso y va a tomar la actitud solo republicana, pero inicialmente esa era un poco la idea, y en eso estaban cuando, y es más, el Sinn Féin se va a crear justamente en 1914 este Ulster Volunteer Force, que posteriormente van a ser en el fondo el IRA, que posteriormente se van a convertir en el IRA, por eso el Sinn Féin en la parte política, el IRA se va a convertir en un brazo en el fondo político. Pero en eso estaban cuando estalla la Primera Guerra Mundial. Y la Primera Guerra Mundial iba al Reino Unido con todas sus colonias, por lo tanto Irlanda también debía ir. Es más, aquí vemos cómo tienes que pelear por tu rey, era el rey de todos. Y ahí vamos a ver que precisamente
la guerra va a ser lo que va a detener estas negociaciones, por una parte, pero por otra parte va a permitir que muchos irlandeses entren al ejército británico, pero también que obtengan armamento. ¿Ya? Eso va a ser algo fundamental, y mientras esto está sucediendo, los irlandeses particularmente más radicalizados son contrarios a la guerra, y es más, van a considerar que si el enemigo es Inglaterra, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. ¿Ya? Y por lo tanto, aquí vemos Freedom Irish, en el fondo, que habla de que Alemania no es el enemigo de Irlanda. ¿Ya? Entonces, efectivamente, la guerra se va a entrampar, la guerra va a ser mucho más larga de lo que habían pensado, los voluntarios irlandeses van a ir a la guerra, muchos van a morir, y en el marco de la guerra, en medio de la guerra, están todos preocupados de la guerra, en 1916, para, en el fondo, Easter, para, en el fondo, Pascua, se va a producir lo que se conoce como la Easter Rebellion. ¿Ya? Y la Easter Rebellion, vamos a ver aquí precisamente a todos los revoltosos, entre ellos Patrick Pearse, que va a ser precisamente este joven profesor que había firmado, va a ser en el fondo parte de los firmantes de este panfleto, que va a ser en el fondo la proclamación de la independencia, que no solo la van a proclamar, sino lo que va a hacer esta rebelión es tomarse algunos edificios públicos de la ciudad de Dublín, y va a haber movimientos coordenados en otros lugares más, donde ellos en el fondo van a declarar la independencia y van a jurar defender esta, digamos, esta república, porque van a declarar la república y van a defender un poco esa república. Y aquí, evidentemente, esto van a aguantar un par de días, pero finalmente van a haber bastiones británicos que van a entrar con gran fuerza y finalmente la rebelión va a ser aplacada. Ahí está el juramento de estos hombres, que vamos a ver quiénes son, y quiénes mueren y quiénes sobreviven, porque los muertos se van a convertir en mártires y en emblema, podríamos decir, y los vivos van a ser los que van a continuar con esta situación. Y entonces el juramento básicamente de esta Irish, en el fondo, Republican Brotherhood, era que eran todos miembros del IRB, ¿ya? Entonces ellos van a jurar y dicen, en el nombre de Dios, yo juro solemnemente que haré todo lo que sea posible en mis manos para establecer independencia de Irlanda, y prometo fidelidad al Consejo Supremo de la Hermandad de la República Irlandesa y al gobierno de la República Irlandesa. Obedeceré la Constitución de la Hermandad de la República Irlandesa y a todos mis oficiales superiores, así como protegeré los secretos inviolables de la organización. Y ahí, por lo tanto, van a hacer esta consigna, que además la van a pegar en varios lugares y se van a parapetar en varios edificios, entre ellos el edificio del Correo, que efectivamente aquí se va a entrar con artillería pesada, vamos a tener en el fondo una ocupación de la ciudad, y podríamos decir con rincones parapetados en distintos lugares, con barricadas, en fin, y que va a culminar con una destrucción no menor. Aquí la defensa del edificio de Correo, donde van a estar varios de estos personajes, que evidentemente va a culminar con una entrada de fuerza no menor y con varios prisioneros. Van a haber varios muertos en este evento. Van a participar además incluso algunas mujeres, entre ellas la más famosa, la condesa Markievicz, que va a aparecer en la prensa, porque era condesa. O sea, imagínense la condesa vestida, estamos hablando de 1916, de pantalones, combatiente, con en el fondo pistola en mano, combatiendo. Entonces, efectivamente, pensemos, 1916 coincide con todos los movimientos sufragistas que también estaban en este periodo. O sea, pensemos que los sufragistas en el Reino Unido, justamente previo a la guerra, había una de las sufragistas, se había inmolado en el Derby frente al caballo de Jorge V, pero estalló la guerra y ahí quedaron. Y efectivamente va a ser posguerra que se les va a dar el voto. O sea, precisamente va de la mano estos dos movimientos. Entonces podemos ver que la destrucción de la rebelión no va a ser menor. Esto va a implicar que los ingleses establezcan ley marcial, y obviamente que eso va a implicar finalmente la toma de prisioneros. Muchos van a morir, como les dije, pero estos prisioneros van a ser los más emblemáticos, que además van a aparecer en todos los periódicos, que además van a tener varias historias que van a ser sabrosas para podríamos decir, para los lectores, pero que, claro, para los ingleses esto solucionaba, pero van a entrar con tanta radicalidad, van a procesar rápidamente a 16 de los cabecillas, y los van a fusilar. ¿Ya? Y esto va a implicar que en vez de aplacar la situación, esto va a ser, les va a entregar mártires,
que los van a convertir literalmente en santos. Hoy día se ha hecho toda una colección de estas 16 vidas, donde se ha contado la historia de cada uno de ellos, son muy diversos, varios tenían, por supuesto, el punto en común de ser parte de esta hermandad, pero evidentemente tenían distintos roles. Ya Thomas Clark, que era sin duda el ideólogo de esta situación, era en el fondo parte también de la hermandad, y obviamente va a terminar muerto. Hoy día vemos que Thomas Clark tiene también el recuerdo de la estampilla. Sean McDiarmid, o McDermott, como se lo denomina, era un político, él estaba metido en la política y también era parte de la hermandad, y también en el fondo va a ser uno de los organizadores del Sinn Féin, y también él había sido parte del periódico, o sea, todo esto estaba alimentado uno con el otro, también va a resultar muerto, ¿ya? Y ahí vemos precisamente que se han escrito varias biografías de él. Patrick Pearse, el que yo les contaba que era en el fondo profesor, y que va a ser nombrado presidente de la República Provisional, ¿ya? Y que evidentemente va a ser que sea visto, porque como era el presidente provisional, como el cabecilla, pero en realidad Clark era mucho más cabecilla que el propio Pearse, ¿ya? Después vemos Edward Kent, ¿ya? Que también va a ser uno de los, digamos, de los que va a estar en este proceso. Edward Daly, que es el más joven de todos los que van a resultar muertos en ese momento. Joseph Mary Plackett va a ser un hombre que además va a dar mucho que hablar, porque él tenía una polola y cuando lo toman preso pide permiso para poder casarse, le van a autorizar casarse. Imagínense, esto va a alimentar la prensa, o sea, se casa y después lo fusilan. ¿Ya? O sea, una cosa que evidentemente tiene que ver con ese romanticismo y con esa historia, ¿ya? Y aquí vemos también que todos tenían relación con estos movimientos, no solo con la Brotherhood, sino que también con todos estos movimientos que tenían que ver con este concepto nacionalista, lingüístico. Muchos eran intelectuales, ¿ya? Que por lo tanto van a morir. Aquí un poco mostrándole la colección de los 16, por ejemplo, Roger David Casement, que no murió en los edificios, él estaba en el continente, y era en el fondo un diplomático, pero también estaba ayudando a la causa, y lo van a tomar preso en el continente y después también lo van a fusilar. James Connolly es bien interesante porque James Connolly es un poco diferente, porque este era no solo nacionalista, este era un socialista recalcitrante, este básicamente era más que un socialista, era un marxista. Él de alguna manera era un hombre más cercano a Lenin en muchos aspectos, ¿ya? Y quería en el fondo formar una república obrera, ¿ya? Y también va a resultar muerto en esta... pero otros, por ejemplo, como Thomas MacDonald, era un poeta, ¿ya? Y obviamente que aquí tenemos esta combinación del político duro con el activista, todos miembros de la hermandad, y intelectuales. Ahora, de los que no murieron, que también participaron, me voy a detener en dos personajes que voy a ir presentándolos a cada uno. Uno va a ser Émond de Valera, que sí, va a ser tomado prisionero, pero no lo van a ejecutar, y no lo van a ejecutar porque de Valera no era irlandés, era americano. Y era americano porque había nacido en Nueva York, pero después se había trasladado con su familia a vivir a Irlanda. Por lo tanto, era nacido en Estados Unidos, tenía ciudadanía americana, pero era en el fondo un hombre que había vivido en Irlanda, ¿ya? Su madre era irlandesa, su padre, en el fondo, Juan de Valera, en el fondo había nacido en Cuba, ¿ya? Él era profesor también, había sido profesor de matemática, había estudiado en el fondo en Irlanda, y después había trabajado también como profesor de matemática. Y se había metido en el tema gaélico también, en todos estos movimientos, y por lo tanto, para recuperar el idioma irlandés, en esta liga gaélica había conocido a la que va a ser después su mujer, que era Shinny Flanagan, que era en el fondo mayor que él, pero con quien se va a casar y con quien va a permanecer en el fondo en matrimonio. Y él se había unido en el año 1913, o sea, antes de la rebelión, se había unido a los voluntarios irlandeses, y después se había unido a la Hermandad Republicana Irlandesa también, que era parte de esta sociedad secreta y había participado precisamente de esos movimientos, y había sido el propio Thomas Canagan, que era este poeta que yo les dije, el que lo había metido en todas estas cosas. ¿Ya? Y por lo tanto, aquí tenemos esta combinación de los dos profesores, podríamos decir, que se habían combinado. Entonces, de Valera no lo van a matar. Por otro lado, al otro que no van a matar va a ser a Michael Collins,
¿ya? Y que se va a convertir en el gran líder. Y posteriormente va a ser la figura clave, o sea, de hecho, una figura fundamental, junto con De Valera, van a ser las dos figuras más importantes de, digamos, de este minuto, digamos, de lo que va a venir posteriormente. Él ya era de una familia nacionalista, ¿ya? Él había nacido en el county de Cork, un padre bastante mayor que se había casado con su madre que era mucho menor que el padre, y por lo tanto cuando él tenía 6 años el padre iba a morir, pero el padre era ya de la hermandad irlandesa republicana, y por lo tanto tenía este pasado, podríamos decir, nacionalista, que además va a aprender muchas cosas. Él se va a ir, a los 15 años va a dejar Irlanda, se va a ir a Londres, tenía una hermana que vivía en Londres, y va a entrar a trabajar, y eso va a ser muy importante, en la oficina de correo, y va a aprender mucho de burocracia y de sistema, y después va a trabajar también en un banco, con lo que va a aprender bastante finanza. ¿Ya? Este va a ser un hombre que va a aprender principalmente de la experiencia. Se va a convertir en mensajero en el fondo de la compañía de correos, con lo que va a conocer también toda la logística. ¿Ya? Va a entrar a estudiar Derecho, pero nunca va a terminar, por lo tanto, de hecho también era un buen deportista, en este periodo va a participar en el fondo, digamos, en campeonatos en Londres, ¿ya? Y que también aquí va a haber un grupo que eran de la hermandad, que van a jugar. O sea, este momento, digamos, de participación, después posteriormente vamos a ver que también cuando se convierta en celebrity, no todavía, va a tener un vínculo con el mundo de los deportes. Ahora, posteriormente él se va a ir a Estados Unidos, ahí también va a aprender, particularmente va a aprender del tema de bonos, y eso va a ser bien importante, sobre todo para lo que va a ser la guerra posteriormente. Entonces, en 1916, justo cuando es el levantamiento de, digamos, de Pascua, va a volver a Dublín, y ahí es donde se produce justamente este levantamiento, y él va a participar en esta rebelión, pero no lo van a agarrar, así que por lo tanto se va a convertir en un personaje posteriormente de la rebelión, porque primero se van a tener que reorganizar después de la pérdida de los caídos, pero se va a convertir en la figura clave de la reorganización. Entonces aquí vemos precisamente la prensa, los que sufren, en fin, y los mártires, vemos cómo se convierten rápidamente en mártires, y si estas ejecuciones se habían hecho para aplacar el movimiento, fue todo lo contrario. Esto lo único que hizo fue levantar los ánimos y levantar el movimiento. Aquí yo les recomiendo, hay varias películas, pues al final también les voy a recomendar, pero hay una serie de la BBC que se llama Rebellion, y que tiene dos partes. La primera es precisamente el uprising de Easter Uprising, y posteriormente viene lo que se va a denominar la guerra civil. ¿Ya? Ahora, precisamente de Valera, y aquí un poco los dos personajes, va a, por poco tiempo y debido, y aquí vamos a ver que va a quedar preso, pero debido, no lo matan porque era americano, como les comenté, pero debido a la popularidad de todos estos mártires, finalmente el gobierno británico decide hacer una amnistía, y por lo tanto va a salir libre, y al poco tiempo se van a hacer elecciones y va a salir electo miembro de la Cámara de los Comunes, y va a ser parte de la presidencia del propio Sinn Féin, ¿ya? Que evidentemente va a ser de Valera al entrar al Sinn Féin, que ya no quiere que haya un Sinn Féin que quiera una doble corona, sino que ese espíritu más republicano que estaba en la idea de la rebelión, de la República Irlandesa, es el que de alguna manera va a primar. Aquí están presos, en el fondo, y aquí está el propio, ahí está Michael Collins, que tiene una X aquí arriba en la cabeza, que obviamente también va a estar preso, y van a salir libres en esta amnistía. Y obviamente que una vez que ya salen libres y se reestructuran, las cabezas de todo el movimiento habían muerto, y por lo tanto la figura de Collins y la figura de Valera se van a convertir, sin buscarlo mayormente, en los nuevos líderes. Ahora, es importante aquí porque cuando muere Tom Clark, que había sido el que había organizado el levantamiento, él antes de morir le entrega el mando a su mujer. Ya, su mujer también había participado, que era Kathleen Clark, había participado de estos movimientos, y ella va a ser la que va a buscar a Michael Collins
y de alguna manera le va a pedir a Michael Collins que le va a entregar en el fondo los datos de los secretos de la organización y la custodia básicamente de esta hermandad, que funcionaban como sociedades secretas básicamente. Así que la mujer de Clark, Kathleen Clark, va a ser una mujer importante que va a pelear también, van a haber varias mujeres, figuras femeninas, que van a ser estas viudas del movimiento de Pascua, que van a estar detrás de eso. Ahora, la figura de Arthur Griffith también va a seguir trabajando, que era el fundador del Sinn Féin, que quería esta doble corona inicialmente, pero va a empezar a publicar esta idea de la unida Irlanda, y aquí todavía habían varias opciones. ¿Ya? Y dentro de la decisión del Sinn Féin va a ser tomar finalmente esta idea de que debe ser una república. ¿Ya? Y por lo tanto va a mutar un poco hacia ese camino. Aquí está esta historia del Sinn Féin desde 1905, la formación de Arthur Griffith, hasta bueno, el 2005, después de que ya se logra en el fondo la conciliación y la paz en el fondo final. Entonces, definitivamente el año 17 vamos a ver que Collins va a pasar a ser parte del miembro ejecutivo del Sinn Féin, y además va a empezar a organizar el IRA. El IRA era este brazo armado, podríamos decir, de este Sinn Féin. ¿Ya? Y por otro lado, De Valera también va a empezar a aparecer, y De Valera va a ser el que va a presionar a Griffith de dejar a un lado un poco esta visión más monárquica que podía haber existido. Entonces, en la elección de 1918, el Sinn Féin va a participar ya con una visión más republicana, como ya les había planteado, y van a arrasar. ¿Ya? Y aquí, en el fondo, estas elecciones, que un poco después del levantamiento y de los fusilamientos y los justiciamientos, evidentemente estaban inspirados en toda esta idea, y el Sinn Féin va a presentar candidatos por toda Irlanda, y efectivamente aquí, por ejemplo, el candidato por Waterford, ¿ya? Y aquí vamos a ver que efectivamente las mujeres, ya el 18 se había pasado el acta que les permitía a las mujeres votar, por lo tanto, esta elección del año 18 incluía también a las mujeres en la votación, y las mujeres van a ser importantes también en este momento. Y aquí está la gran pregunta: ¿es Irlanda parte de Inglaterra? De Valera también postulaba como uno de los candidatos, y obviamente aquí vemos la campaña, ¿ya? Y obviamente vamos a ver que muchos van a salir electos, y aquí vemos la campaña en el fondo y aquí vemos los candidatos, no solo de Valera, Collins también se presenta, y van a ganar rotundamente en casi toda Irlanda, excepto el Ulster. ¿Ya? Y aquí obviamente que la idea es que todo fuese pacífico, pero una de las cosas importantes va a ser la decisión de los electos diputados, digamos, del Sinn Féin, y recordemos que no tenían parlamento, el parlamento había sido absorbido, por lo tanto estos miembros tenían que ir a sentarse al parlamento en Westminster, ¿ya? Y aquí vamos a ver que efectivamente Collins, que va a ser electo en estas elecciones, va a tomar él y otros más la decisión de no ir a sentarse a Westminster y formar en el fondo un parlamento propio que va a ser la Dáil en Irlanda. Entonces, esto va a ser una actitud de rebeldía, y que evidentemente van a formar esta Dáil, este parlamento irlandés propio, con todos los diputados electos que habían resultado, y que evidentemente esto va a provocar una acción revolucionaria, política, podríamos decir, que va a provocar y va a revolver un poco bastante más la perdida. Entonces van a tener todos estos diputados electos que van a empezar a tomar, no solo se van a constituir en Irlanda, sino que van a empezar a tomar algunas decisiones. Ojo que cuando se producen las elecciones, De Valera, entre otros, habían resultado presos nuevamente, entonces Michael Collins aquí se las juega, y es más, muchos dicen que aquí muestra su valentía, porque efectivamente va a hacer una acción impresionante, que va a terminar liberando a De Valera, que después se van a convertir en archienemigos. O sea, vamos a ver que van a ser dos posturas, y porque básicamente aquí había mucho de egos también, ¿ya? Pero efectivamente después de la elección, De Valera estaba preso y Michael Collins lo va a rescatar. ¿Ya? Y obviamente que mientras De Valera no estaba, él había sido nombrado en el fondo como primer ministro, y por lo tanto estas dos egos, estas dos liderazgos estaban ahí un poco enfrentados. Por eso mismo, a todo esto De Valera, porque Michael Collins supo que los iban a tomar presos y le dijo a De Valera, y De Valera dijo: no, 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 esto nos hace bien, porque si nos toman presos esto nos va a dar en el fondo publicidad. Y obviamente después que lo toman preso va a ser el propio Collins el que va a terminar liberando
en el fondo, a De Valera. ¿Ya? Entonces, entre medio, aquí hay una figura que va a ser Bruga, que no es tan importante en este minuto, pero va a ser muy importante posteriormente, que también en el fondo había sido parte de los, digamos, de las cabezas de este parlamento, podríamos decir, comillas, parlamento, esta parte del parlamento británico que se ha establecido como parlamento irlandés. Entonces, aquí vamos a ver que precisamente se van a empezar a ver algunos roces, y efectivamente las intenciones del Sinn Féin no estaban totalmente claras con lo que básicamente se quería, y obviamente que aquí vamos a ver que este momento se produce el fin de la guerra, y como se produce también, estamos en el año 18, 19, se produce el Pacto de Versalles, los irlandeses van a mandar delegados a el Acuerdo de Versalles, particularmente para poner sobre la mesa el problema irlandés, que lo único que van a hacer es poner el problema irlandés, pero en realidad nadie va a resolver absolutamente nada. El problema es que necesitaban plata, y para poder tener plata, De Valera se va a ir a Estados Unidos, va a tomar la decisión de hacer una gira americana, primero para poder reconocer, para que haya reconocimiento internacional. Esa era la misma razón por la que habían mandado delegados a París. Habían mandado delegados a París para que el Tratado de Versalles tomara el problema irlandés y reconociese en el fondo esta independencia. De Valera va a ir a Estados Unidos, el objetivo era que reconocieran la independencia y lograr recursos, lograr un préstamo, ¿ya? Y asegurar el apoyo americano. Ojo que De Valera había ido antes incluso que terminara la guerra, y los ingleses estuvieron muy nerviosos de que el apoyo americano estuviese en el fondo sujeto a esta situación irlandesa, porque había mucho irlandés, mucho lobby irlandés dentro del propio Estados Unidos. Y por lo tanto vamos a ver que efectivamente Estados Unidos va a tomar una postura, y De Valera va a conseguir, después de una serie de conferencias, bastantes recursos. Por otra parte, Michael Collins, que sabía bastante también de finanzas, va a empezar y acuérdense que había aprendido en Estados Unidos el tema de los bonos, a buscar recursos dentro de Irlanda, y aquí va a lograr embarcar a varios banqueros, ya que efectivamente podríamos decir, el fundraising se va a hacer por dos lados: por una parte Michael Collins en suelo irlandés, y por otra parte De Valera en suelo americano. Y mientras De Valera estaba en Estados Unidos, efectivamente Michael Collins va a ser nombrado presidente de la Hermandad de los Republicanos Irlandeses, y por otro lado va a ser nombrado director de inteligencia del ejército republicano, en el fondo irlandés. ¿Ya? Y en ese contexto, que está en esa situación, buscando plata para este reconocimiento, la vía era pacífica, esa era la idea, se va a producir una acción independiente de parte del IRA, ¿ya? Donde Sean Tracy va a atacar por cuenta propia a una patrulla real de lo que llamaba el Irish Constabulary, que era la policía real irlandesa, cerca de Tipperary. Los van a atacar, y esto va a ser considerado el origen de lo que va a ser la guerra por la independencia. ¿Ya? Porque evidentemente que aquí justamente en este momento que estaban buscando los recursos, también se produce esta escaramuza que va a escalar en lo que va a ser la guerra de la independencia, pero mientras estaban buscando también los recursos, el propio Collins había logrado un bono también de parte, digamos, y un apoyo de parte de, entonces, pensemos que estamos en el 19, de los soviéticos, y los soviéticos habían entregado incluso un préstamo, ya aquí Harry Boland había sido la figura, ya, donde entregaba de alguna manera, ofreciendo algunas joyas de la corona rusa, que, ojo, después estas quedaron en Irlanda y después fueron devueltas, pero parte de las joyas de los zares, de los últimos Romanov, estuvieron también en este capítulo. Ahora, efectivamente, esta escaramuza que provoca la muerte de estos patrullas va a ser considerado en el fondo el comienzo de esta guerra de la independencia. Y esta guerra de la independencia se va a escalar, evidentemente que los británicos tenían un ejército mucho mayor, y aquí va a ser fundamental la figura de Collins, porque Collins, Collins es considerado el padre de la guerrilla, pero en realidad no lo es. Él va a aprender de los propios irlandeses. Los irlandeses en esta historia contra británica habían participado ayudando a los Boers en las guerras de los Boers. Y en la guerra de los Boers, los Squad, podríamos decir,
irlandeses habían aprendido cómo los Boers, que eran menos, hacían ataques en el fondo puntuales y se retiraban, atacaban y se retiraban, atacaban y se retiraban. Es lo que se denomina guerra de guerrilla. Y por lo tanto, Michael Collins, que era un hombre de experiencia, había aprendido, lo había estudiado todas estas cosas y había aprendido, y él va a crear estos squads que se denominan o se conocen como los 12 apóstoles. Y ahí estos 12 apóstoles, en el fondo, son esta organización, que son estos grupos que efectivamente organizaban ataques puntuales, ya puntuales, porque no tenían en el fondo cómo ganar. Entonces la idea era atacar a agentes británicos, eliminarlos y de alguna manera hacerse notar. ¿Ya? Mientras todo esto, mientras de Valera todavía seguía en Estados Unidos. Entonces, evidentemente que estos ataques de squad van a desesperar a los británicos porque en el fondo atacaban, se retiraban, pero sí producían daño y obviamente que van a lograr lo que más buscaban estos Irish era precisamente titulares. ¿Ya? Y por lo tanto van a matar al inspector en el fondo británico en Dublin, van a juntarse en distintos lugares y ojo que además en este entonces Michael Collins no tenía prácticamente ninguna foto, entonces los británicos sabían de Michael Collins, sabían de esta figura, sabían de los squad, pero nadie sabía cómo era. Es más, los británicos lo habían tomado preso varias veces, pero no tenían en el fondo su fotografía registrada porque como en el movimiento de 1916 a él no lo tomaron preso, tampoco lo habían fotografiado. En fin, entonces se convierte como en una figura casi mítica, ¿ya? Y aquí vemos precisamente cómo hay ataques en distintos lugares, y esto obviamente y él era parte de la inteligencia del IRA, y esta era la acción a través de estos grupúsculos, en el fondo de ir atacando. ¿Ya? Y aquí vemos precisamente de Richard Mulcahy, va a ser parte junto con Collins de esta primera organización que evidentemente tenía absolutamente locos a los británicos. Aquí está la placa que dice que aquí se juntaban precisamente estos grupos que además eran voluntarios y por lo tanto por todas partes se van a ir aumentando la cantidad de voluntarios que estaban dispuestos a pelear, ahora sí, armados por la independencia. ¿Ya? Entonces, al punto que el gobierno británico va a terminar ofreciendo una recompensa por la cabeza de Michael Collins, al que denominaban The Big Fellow. ¿Ya? Vamos a ver que él en el fondo va a ser considerado en el fondo como este gran hermano, el gran, ¿ya? Y aquí por otra parte vamos a ver que a De Valera lo llamaban el grandulón porque era bastante alto. ¿Ya? Entonces, Collins se va a enemistar con Bruga, que eso va a ser un problema no para ahora, sí, pero para después, y ese resentimiento se va a mantener sobre la mesa en este momento. Aquí había muchos egos involucrados, pensemos que Collins era bastante joven, tenía veintitantos años, tenía esa actitud bastante propia de la juventud, de yo me la sé toda, y eso le va a provocar, en el caso de Bruga, un resentimiento. Bruga era un poco mayor, ¿ya? Y obviamente que también va a provocar un resentimiento en De Valera cuando vuelve se va a dar cuenta que un poco el vacío que él ha dejado, él era el líder, ha quedado en manos de Collins y ese resentimiento evidentemente se va a mostrar. Y por eso aquí The Big Fellow era Collins y The Long Fellow era De Valera. Y ahí eran, en el fondo, esto va a ser un resentimiento personal que va a terminar bastante mal. Ahora, estos squads atacaban y habían varios que tenían, algunos sí tenían fotos, y que estaban siendo aquí, por ejemplo, el cartel de Daniel Breen, que estaba siendo buscado particularmente por los ingleses. Ahora, los británicos se van a intentar organizar, van a traer y van a en el fondo a buscar formas de poder en el fondo combatir estos ataques, ¿ya? Y se van a formar lo que se llaman los Blacks and Tans, que los mismos irlandeses van a reclamar que los británicos en el fondo buscaban a cualquier maleante y delincuente. Miren, aquí está el letrero, dice, "Do you want a job? You can join the RIC." ¿Ya? O sea, tú puedes en el fondo integrar este grupo. Hoy día los estudiosos plantean que no eran todos delincuentes, pero sí esa posición, esa visión bastante anti-irlandesa va a hacer que varios sean bastante duros y que se contagie. Esto es propio lo que sucede
en la masa. La masa siempre, en el fondo, pierde el rostro y por lo tanto los Black Cantants, aunque no eran necesariamente delincuentes de reclutamiento, van a ser bastante duros, sí, en su actuar. Y por lo tanto, esto mismo va a hacer que escale la violencia, ¿ya? O sea, la violencia va a ir escalando. Vamos a ver que como no les resultaba agarrar a los miembros del IRA ni a los squads, lo que van a hacer es empezar a perseguir a la familia, porque claro, ellos se arrancaban, pero las familias no. ¿Ya? Y se va a formar después, en el fondo, y aquí vamos a ver cómo esto va a implicar que se vaya reclutando más IRA y obviamente que esta guerra de la independencia va a ir creciendo en conflicto y en muertos. ¿Ya? Y por lo tanto, aquí todo estaba sobre la mesa y todos estaban, incluso aquí están las bajas, los mismos irlandeses van a establecer, el año 1920 va a caer Sean Alice, entre otros. Ahora, los británicos van a formar un nuevo destacamento para tratar, en el fondo, de calmar, digamos, todo esto, y van a empezar a atacar, sí, ciudades. Y aquí vemos que esta guerra por la independencia va a terminar con una destrucción bien importante. Cuando uno ve, hay que entender que la Primera Guerra Mundial no se peleó en Irlanda, pero la guerra civil fue tremendamente dura y aldeas completas van a quedar destruidas, en el fondo, en búsqueda de estos líderes que eran, en el fondo, como jabón, se les arrancaban unos a otros. Y esto, evidentemente, que podría haber continuado eternamente, pero además eternamente entre comillas, porque va a ser muy práctico Michael Collins. Michael Collins sabía que podían continuar un tiempo más, podían morir muchos más, podían haber más reclutas, pero no podían ganar. ¿Ya? Los ingleses, en el fondo, eran más poderosos. Y por lo tanto, él, como un hombre pragmático, y ahí uno ve que era una figura bastante política e inteligente, tenía esa visión de estadista. Los mismos irlandeses consideran que fue The Big Fellow, no solo por cómo le decían, sino que efectivamente ellos consideran que este fue su Mandela, ¿ya? Que este fue la figura de la independencia. Y ojo, que hasta el propio de Valera lo va a ir reconociendo. Entonces, claro, él va a ser el líder de la guerra de independencia, pero también va a ser el líder para intentar parar esta guerrilla que evidentemente no tenía cómo ganar, aparte de molestar y de mantener, de extender en el tiempo. Pero el objetivo era la independencia y por lo tanto vamos a ver que Collins va a ser pragmático. Aquí ya está la recompensa que ponían por su cabeza. Y un poco como, aquí muestro varios libros que muestran, aquí lo vemos junto a De Valera y a Griffith, y obviamente que va a llegar un momento en que el gobierno británico decide llamarlos a conversar. ¿Ya? Y por lo tanto vamos a ver que aquí se va a producir el primer quiebre, porque el propio Eamon de Valera, que en ese momento era el presidente de la República, porque ellos habían declarado la República en 1916, había venido al Parlamento el año 18 y ellos seguían estableciendo la República y tienen sucesión desde ahí en adelante. Y por lo tanto, de Valera dice, no, yo no puedo ir, yo me tengo que mantener incólume, y finalmente de Valera va a insistir en que sea Michael Collins el que vaya a negociar. ¿Ya? Lo cual el propio Collins decía, yo no soy un negociador. Collins no estaba tan seguro de esta situación, de tener que ser él, o sea, hubiese preferido que hubiese ido de Valera, pero de Valera va a insistir en que sea Collins el que vaya. Y cuando Collins llega, que no va a ir solo, va a ir Griffith también, o sea, que era el fundador de Sinn Féin y varios otros delegados, pero Collins, cuando llega, ya era famoso. ¿Ya? Él a todo esto, para ese entonces tenía una polola que era Kitty Kernan y que ya aparecía en los periódicos. Recordemos que habían puesto digamos, precio a su cabeza, por lo tanto ya había fotos circulando de él, y cuando él va a Inglaterra a negociar se había convertido en celebrity. Es más, muchas mujeres se agolpaban y él le escribe cartas a Kitty diciendo que hay mujeres afuera de mi habitación. ¿Ya? O sea, es más, esa cosa atractiva del revolucionario evidentemente atraía mucho, pero va a impresionar en los acuerdos porque va a tener un rol de estadista importante. Él se va a dar cuenta que lo que ofrecen los británicos, y aquí vamos a ver que el tratado va a ser
largo, van a negociar bastante esa noche en Londres, Midnight in London, como van a llegar a este acuerdo anglo-irlandés. Los políticos se van a sentar, lo que hoy día hablan de la cocina, pero más que una cocina, esto va a ser una gran negociación. O sea, aquí vamos a ver que el Reino Unido va a poner sobre la mesa la idea de independencia, home rule, eso que tanto habían buscado, sí, pero tenían que mantenerse dentro de la monarquía, un poco lo que había planteado Griffith en un comienzo, y Griffith también era parte de la negociación. Lo que le ofrecía era independencia en muchos aspectos en el gobierno, pero que tenían que mantenerse unidos al Imperio Británico. Eso significaba una especie de Commonwealth, una situación similar a la que tiene Canadá, a la que tenía Canadá en ese, o sea, esa era un poco la idea. Y vamos a ver que Michael Collins va a decir sí, me parece bien, no es la independencia que nosotros queremos, pero es un camino independiente para de ahí poder construir. Además, Michael Collins ya sabía, recordemos que él era el jefe de las guerrillas, que la guerrilla, si ellos volvían a la guerra, o sea, si ellos no aceptaban el acuerdo, era volver a la guerra, y a la guerra iban a perder. Y por lo tanto, este era un camino para la libertad. Pero también sabía que cuando volviera con el acuerdo iban a haber grupos de la hermandad republicana, recordemos que se llaman republicanos, no iban a querer precisamente este acuerdo. Es más, vamos a ver que va a sorprender a los británicos, no solamente se va a convertir en celebridad de las mujeres, sino que le van a hacer un cuadro, eso que yo les mostré aquí, en el fondo es el cuadro que le van a pintar, que está en la National Portrait Gallery, de hecho, y mientras estaban en las negociaciones, van a hacer dibujos de la figura de Michael Collins y de Arthur Griffith, entre otros. ¿Ya? Entonces aquí se ofrecieron ciertas cosas, en esta participación participó Lord Asquith, participó también Winston Churchill, jovencito, pensemos que Churchill había figurado en la Primera Guerra Mundial, cometiendo varios desaciertos, por lo tanto aquí vuelve en el fondo a aparecer. Aquí vemos precisamente las caricaturas que aparecen en la prensa, un poco de estas negociaciones, que un poco a este espartano, que era Michael Collins, se le salió el género de la botella y tuvo que negociar y aceptar términos que probablemente no eran los que él quería. Y es más, él cuando firma, dice, y este libro de Tyler Dyer dice, I signed my death warrant. Él sabía que esta no era perfecta, ¿ya? Pero evidentemente era un camino para la independencia. Pero ciertamente sabía que cuando volviera iba a haber desacuerdo, ¿ya? Y por lo tanto, aquí vemos la prensa, cómo celebra, aquí está la salida del tratado, vienen bajándose del auto Griffith y Michael Collins, la gente recibiéndolo feliz, porque por fin en el fondo había un acuerdo de paz. Irlanda conseguía su independencia en un estatus similar al de Canadá. El propio Michael Collins va a escribir sus argumentos para decir por qué esto es algo bueno. Dice, yo creo que en el fondo, yo creo que conseguimos para Irlanda algo que hemos querido por 700 años, ¿ya? Y que en el fondo alguien podría en el fondo estar satisfecho con todo esto, ¿ya? Y él dice que queda claro que él sabe que ha firmado su sentencia de muerte. Por eso podríamos decir, va conforme, pero no tanto porque sabía que esto iba a provocar bastante roncha en el resto de los grupos que él había dirigido. Entonces aquí vemos el Daily Mirror publicando precisamente las fotos de las firmas de los firmantes, incluida la de Michael Collins, y aquí un poco diciendo aquí está el acuerdo, él y Griffith habían sido parte de este acuerdo, y todo parecía relativamente bien. Vimos aquí el Evening Standard titulando Paz para Irlanda, el acuerdo se ha alcanzado a las 2:15 de la mañana. Y obviamente que sí, esto era el nacimiento de un nuevo Estado independiente, la República de Irlanda. Y de hecho esto va a ser el comienzo de lo que va a ser la historia de Irlanda como república. Pero este tratado va a provocar la ira, sí, y la división de Eamon de Valera. Eamon de Valera no quiso ir a firmar el tratado. Eamon de Valera sabía que esto era lo que le iban a ofrecer, él no quería y tenía ciertos resentimientos desde antes, recordemos, con Michael Collins, y él va a decir, yo no apruebo este tratado. Y el propio Collins va a decir, en mi opinión, esto nos da libertad. No es la libertad última que una nación desea,
pero es libertad, es lo que hemos buscado por tanto tiempo, es un home rule, y por lo tanto vamos a ver que se va a plantear el tema del tratado. El tratado tenía que ser reconocido por una parte por el Parlamento británico y también tenía que ser reconocido por el Parlamento irlandés, que recordemos que estos que no se habían sentado en Westminster estaban actuando como parlamento en Dublin. Y por lo tanto Michael Collins va a plantear sus ideas. ¿Ya? Puede que no sea la gran libertad, pero es libertad. Y por otro lado va a aparecer De Valera diciendo que esto no es lo que ellos han buscado, y que por lo tanto él éticamente no puede apoyar este tratado. ¿Ya? Los términos en el fondo de este acuerdo son violentos, ¿ya? Y que van en contra de lo que la mayoría quiere como nación. Yo me expreso en el fondo libre, digamos, la expresión libre de los últimos 3 años. ¿Ya? O sea, esto traiciona, podríamos decir, los ideales de la rebelión de 1916. Y por lo tanto yo no recomiendo aceptar esto, ¿ya? Y tampoco le recomiendo ni al Parlamento ni al país aceptar esto. ¿Ya? Y él dice, yo estoy en contra del tratado, no porque yo sea un hombre de guerra, sino porque soy un hombre de paz. Estoy en contra del tratado porque esto no termina con cientos de años de conflicto entre las dos naciones. Él quería una independencia total. ¿Ya? Y aquí vamos a ver que Bruga, que había entrado también en conflictos con De Valera, o sea, perdón, con Michael Collins, que era en el fondo ministro de Defensa, también se va a poner en contra del tratado, se va a poner con De Valera. Ahora, el 7 de enero, perdón, de 1922, se va a votar por el Parlamento irlandés y van a ganar 64 a favor del tratado, gana Collins, y 57 en contra. Y por lo tanto, De Valera, frente a esta elección, decide renunciar. O sea, democráticamente habían aceptado el tratado. Este era el fin, ya estaban, pero De Valera va a insistir. ¿Ya? De hecho, una vez que De Valera sale, Griffith va a tomar el gobierno provisional. Aquí vemos precisamente la noticia del Parlamento aceptando el tratado, ¿ya? Y efectivamente el IRA decide tomar posición con De Valera y dice que la acción de la mayoría de los irlandeses, en el fondo lo que ha hecho el Parlamento de apoyar el tratado, va en el fondo en contra, podríamos decir, se establece un gobierno libre irlandés, pero deja fuera la república, ¿ya? Y por lo tanto ellos han decidido tomar un camino aparte. Y aquí De Valera incendia la pradera con sus últimas declaraciones, ¿ya? Y por lo tanto dice, tal vez la sangre de algunos de los miembros del gobierno, yo estoy dispuesto en el fondo a tener la sangre de algunos de los miembros del gobierno para lograr la libertad para Irlanda. O sea, nosotros no aceptamos el tratado y por lo tanto los verdes, que eran los que habían peleado la guerra por la independencia, que se había logrado con este tratado, se van a dividir en lo que va a ser una guerra civil. Así que en 1922, precisamente hace 100 años, va a estallar esta guerra civil, donde efectivamente los verdes se dividen, donde Michael Collins va a representar la defensa del tratado y aceptar esta libertad que se había dado, que no era la libertad perfecta, pero sí una home rule, que era lo que tantos habían buscado, y efectivamente esta guerra civil va a enfrentar a irlandeses contra irlandeses. Y aquí evidentemente entendamos que habíamos peleado recién la guerra de la independencia, el país estaba bastante magullado, y aquí se va a producir en el fondo de división, digamos, de los distintos condados. Van a ver la batalla de Cork, la batalla de Limerick, la batalla de Kerry, la batalla de Kilmallock, en fin, se va a pelear condado por condado y efectivamente el mundo, podríamos decir, va a tomar palco frente a los irlandeses literalmente matándose entre ellos. ¿Ya? Y obviamente que aquí no va a haber aquí hay un montón de fotos coloreadas que han puesto algunos personajes que hacen estas recomposiciones de las fotos antiguas, que me parecen realmente maravillosas porque hacen ver como si fuera una película, y la verdad es que no son películas, son las fotos originales de estos verdes contra los verdes en las distintas ciudades, los distintos lugares, porque esto se va a pelear en todo el territorio de Irlanda.
¿ya? Y aquí vemos, en el fondo, las caras también de la población civil, que lo va a pasar pésimo. Se piensan ustedes que desde 1916 esta gente va a vivir en una situación, guerra de la independencia, esa rebelión, guerra de la independencia, y ahora la guerra civil. Y evidentemente se van a dividir. Michael Collins va a tomar el bando de, digamos, de los que quieren el acuerdo, de Valera va a tomar contra el acuerdo, y van a pelear ciudad por ciudad, calle por calle, casa por casa, un poco esa guerra de guerrillas que le habían hecho literalmente a los ingleses, ahora la van a hacer entre ellos. ¿Ya? Y por lo tanto, vamos a ver cómo este sueño de la República se va a ver en el fondo truncado por esta situación. El país va a quedar totalmente destruido. Aquí vemos las imágenes de cómo quedan los edificios públicos, ¿ya? Y por lo tanto la batalla de Dublín va a ser una batalla tremenda. Va a haber digamos, horrores y matanzas por los dos lados. Aquí vemos cómo en el fondo parte ponían los ataúdes con la bandera irlandesa, esta república que se había establecido a través del acuerdo anglo-normando. El propio Bruga, que había sido contrario a Collins, va a caer, y obviamente que finalmente una emboscada va a ser en el fondo atacado Michael Collins, y muerto Michael Collins. ¿Ya? Y ahí vemos la muerte de Michael Collins, posteriormente el funeral, que evidentemente se va a convertir en la gran víctima. Él mismo había dicho que había firmado su sentencia de muerte, y así fue, murió a los 30 años, ¿ya? Así que a los 30 años ahí vemos digamos, la imagen de su muerte, su funeral, que va a ser masivo. ¿Ya? El propio de Valera va a decir posteriormente, porque de Valera podríamos decir ganó, y de hecho va a terminar él formando esta república, y se va a, digamos, va a haber todavía un coletazo más hasta que finalmente se decreta la república y se separa del Ulster, ¿ya? Pero efectivamente él va a decir, el mundo va a reconocer que Collins fue en el fondo el gran héroe, y eso lo van a hacer a mis expensas. Sin duda, porque aquí había una rivalidad personal de Valera con Michael Collins. De Valera siempre supo la valía de Collins. De Valera insistió en no ir él, era el presidente, al acuerdo, y un poco puso en carne de cañón al propio Collins. Así que las noticias van a decir que Collins cayó, Collins ya era un celebrity, y obviamente que va a aparecer en todas partes. O sea, aquí vemos el New York Times, que lo va a poner en portada del diario, y al Boston Post, un poco Vancouver Sun. Uno dice, pero ¿cómo? La portada del diario La muerte de Michael Collins, ¿ya? Y obviamente que eso va a implicar finalmente llegar a un acuerdo. Así que de Valera finalmente va a convertirse en el héroe, más bien en el líder que quedaba para reorganizar esta Irlanda bastante magullada, ¿ya? Entonces él va a decir, yo considero, mi opinión, es que la historia va a recoger la grandeza de Michael Collins y la va a recoger a mis expensas. O sea, efectivamente, eso fue lo que pasó, eso lo dijo en ese entonces, y la historia no se escribe de inmediato, lo que se escribe de inmediato se llama periodismo. La historia se escribe con el tiempo, cuando hay perspectiva, pero con la perspectiva del tiempo, de Valera tuvo razón en el sentido de que la historia recogió a Michael Collins como el gran estadista y no de Valera, y un poco quedó esa mezquindad, y ese es el gran punto que tiene en el fondo de Valera como figura. Mucho se ha escrito de Michael Collins, biografía, y hay una película muy, muy buena del año 96, que no es que se la recomiendo, se la súper recomiendo, que se llama Michael Collins, que es con Liam Neeson, que hace de Michael Collins, y con Alan Rickman, que hace de Eamon de Valera, y que muestra precisamente todos estos periodos desde la, digamos, rebelión, guerra de la independencia, y finalmente también la guerra civil, ¿ya? Y ahí vemos precisamente los actores de esta, y hay otras películas como por ejemplo The Wind That Shake the Barley, con Colin Murphy, que es el de los Peaky Blinders, que es Irish también, que también en el fondo hace, digamos, de un personaje aparte, pero que aparece en la figura de Michael Collins y de Eamon de Valera. Y en la serie Rebellion es precisamente anterior, este Michael Collins, que es como el jefe de finanzas que recluta los dineros, y que es este hombre secreto que nadie sabe precisamente cuál es su identidad. Un poco para que vean que ha sido, y esa serie, Rebellion, tiene la segunda parte que se llama Resistance, que precisamente cuenta ya en el marco de la guerra civil. Ahora,
De Valera ganó, sí, pero no ganó, porque de hecho estaba quebrado, el país estaba destruido. Y es entonces cuando el año 22 finalmente los ingleses le dicen, ya, no moleste más, quédese con Irlanda, nosotros nos vamos a quedar con el Ulster, se lo compro. Y ahí está, pagándole. Esta es la caricatura que muestran en el fondo el pago por Irlanda del Norte. ¿ya? Y Valera entregó todo eso. ¿ya? Varios otros en el fondo también van a seguir con la idea de una república socialista. El propio de Valera también había abrazado las ideas socialistas. Y de hecho, esta República de Irlanda que se va a constituir ahora con de Valera, no va a levantar cabeza precisamente porque en el fondo va a tomar y va a abrazar las ideas del socialismo y no va a levantar cabeza por largo tiempo. O sea, un país pobre que además va a quedar tremendamente destruido y de Valera jugando un poco por tratar de juntar las distintas cosas. Entonces, él va a tratar de jugar este juego nacionalista, ya de fondo yo, en el fondo me la jugué y soñé con una casa donde la gente en el fondo tuviese el derecho de vivir, ya de satisfacer su vida, en fin, va a tomar un camino bastante hacia el socialismo y no, como les digo, no va a levantar cabeza, Irlanda no va a levantar cabeza hasta la década de 1990, ya un poco económicamente. Entonces, efectivamente, esto, la pobreza, va a hacer que sea una república bastante fallida en muchos aspectos. Es más, durante la guerra va a abrazar, porque como era socialista, nacionalista, se va a sentir muy cercano a los socialismos nacionalistas y por lo tanto mucho no va a entrar de aliado de Hitler, pero sí era simpatizante de Hitler y evidentemente de los conceptos fascistas, de esa idea del rol del Estado como algo importante dentro de este nacionalismo. Aquí las caricaturas se ríen a carcajadas, un poco de este de Valera, un poco como títere, o un poco como estos rugbyistas jugando con la pelota del fascismo, donde va Mussolini y de Valera viene detrásito ahí con el, digamos, con el trébol. Y evidentemente que va a ser la falta de sentido común lo que va a impedir que de Valera despegue. ¿Ya? Y independiente que se va a mantener en el tiempo, va a volver a ser electo, pero va a tener estos problemas económicos, finalmente no le va a quedar más que acercarse hacia, podríamos decir, nuevamente hacia el Reino Unido. Ya el 48 está la República de Irlanda en la posguerra como tal, aquí está con Churchill, que había vuelto a ser primer ministro el año 52, va a buscar apoyo en los irlandeses emigrados, entre ellos los Kennedy, que van a visitar Irlanda, este concepto de los Irish que visitan la homeland, pero efectivamente Irlanda era pobre, ¿ya? Y por lo tanto ahí va a complicarse, sobre todo a finales de los 60, cuando recrudece la violencia, el año 69, después de que son asesinados unos patrols británicos por acciones del IRA, con esta idea de recuperar Irlanda del Norte, y esto es lo que se conoce en la década del 70 como The Troubles. O sea, ellos van a pasar de la rebelión a la guerra de la independencia, a la guerra civil, a la destrucción y el rearme dentro del socialismo y finalmente en los 70 el recrudecimiento, particularmente en el Ulster, los atentados del IRA en suelo británico para llamar la atención. Pensemos que este es el contexto de la película En el nombre del padre, que de alguna manera va a llevar esta situación nuevamente a una situación complicada, se van a adjudicar una serie de atentados y esto es lo que se denomina Troubles. ¿Ya? Esto va a mantenerse hasta el gobierno, digamos, de Margaret Thatcher, cuando además ella les cambia las condiciones a los presos del IRA, porque se denominaban presos políticos, y ella dice que no son presos políticos, que son en el fondo terroristas que han atentado contra la vida de las personas, y les quita las prebendas, y por lo tanto estos presos, entre ellos Bobby Sands, inician una huelga de hambre, y ella decide no negociar con los terroristas, y entonces la prensa insiste de que no lo pueden dejar morir, y que en el fondo pobrecito, y ella va a decir, el señor Sands es un criminal convicto, que ha elegido tomar su propia vida, una elección que su organización no le permitió a muchas de sus víctimas. ¿Ya? Y por lo tanto, Sands se va a morir. Y no se va a morir solamente Sands, se va a morir Sands, ¿ya? Se va a morir Hughes, O'Hara, McCrish, McDowell. Y ojo, que todos mueren alrededor de los 60 y tantos días, y que todos hacían huelga de hambre
de verdad. Y el ir a hacer funerales del tipo Michael Collins, pero encapuchados, porque son una organización ahora terrorista, en el fondo abiertamente, ya no están en el marco ni de una guerra civil, ni de una guerra de independencia, sino que en el fondo en un concepto más democrático. Y esto va a ser el punto de inflexión que además va a hacer que Margaret Thatcher pase a ser la odiada por principalmente Irlanda del Norte, con los rebeldes de Irlanda del Norte, los que quieren volver a unir Irlanda del Norte con el sur. Va a haber un atentado contra Margaret Thatcher, y esa situación después del año 84 va a llevar a exigir conversaciones. Y por lo tanto, se van a iniciar el año 85 las primeras conversaciones de acuerdos políticos nuevamente. A la salida de Margaret Thatcher, vamos a ver que John Major va a continuar con esta línea de conversaciones y precisamente vamos a ver que ya se anunciaba el año 94 el fin del fuego permanente, y va a ser el gobierno de Tony Blair, donde definitivamente se va a llegar a la paz. Y los miembros del Sinn Féin, que ahora eran parte del brazo político, pero de este movimiento armado terrorista, el IRA era el brazo armado del Sinn Féin, van a terminar en 10 Downing Street tomando tea time literalmente con Tony Blair, y se va a llegar a esa paz. Y con eso después Irlanda va a entrar a la Unión Europea, van a venir los 90, cambio de políticas económicas y el tigre celta que va a empezar a despegar, pero la crisis del 2008 lo va a golpear fuerte, pero después de la caída del 2008 hoy día ha repuntado y está nuevamente arriba con una política bastante baja de impuestos, en el fondo buscando, se ha convertido en una especie de Silicon Valley de Europa, y ha ido bastante bien. Y aquí vemos precisamente todos los digamos, gobernantes de Irlanda desde en el fondo Cosgrave y de Valera en adelante. Uno que fue muy famoso, que ya no está, fue Leo Varadkar, que era bastante celebrity, además era abiertamente gay, iba con su pololo, le tocó enfrentar el Brexit, por lo tanto tenía un montón de problemas que enfrentar, pero ya salió, y hoy día está Michael Martin, y que es del Fianna Fáil, ¿ya? Y por lo tanto él ha creado una nueva edición, y obviamente Irlanda está bastante pujante y ya integrada totalmente y bien amiga, como pueden ver, del Reino Unido, es decir, Leo Varadkar era el que hacía reír a toda la Unión Europea, y hoy día parece que siguen iguales. Y aquí vemos cercano a Alemania, obviamente que le tocó asumir con la pandemia, y por lo tanto aquí está reunido telemáticamente con Biden. Así que la historia de Irlanda es esta historia, sobre todo en el siglo XX, tremendamente dramática, pero es una historia dramática desde mucho antes, ¿ya? Y por lo tanto aquí es bien interesante todo el tema literario, porque yo les dije que el relato se construye particularmente desde las humanidades. Por lo tanto yo aquí, bueno, voy a recomendar varios, o sea, he mostrado un montón de libros en cosas específicas de lo que hemos ido hablando, pero yo creo que esto es interesante, entrar en la parte literaria. Además las plumas irlandesas van a ser eco fundamental en la historia de la literatura británica. Si uno no piensa en Oscar Wilde, si uno piensa en Bernard Shaw, si uno piensa en el fondo en una serie de autores, Yeats, entre otros, son precisamente irlandeses, ¿ya? Por lo tanto, Inventing Ireland, este concepto que es fundamental. Y después, bueno, de historias concisas de Irlanda, en castellano no hay prácticamente nada, pero aquí, bueno, ustedes en el country muchos leen inglés, hay varias historias concisas cortas que permiten hacer el recorrido, pero si no quieren leer historia, yo les recomiendo y quiero recomendar, aparte de las películas que les recomendé, quiero recomendar novelas. Y Edward Rutherford está obsesionado con Irlanda, el mismo que escribió London, ¿ya? Él va a escribir sobre este periodo del Ireland Awakening, y por lo tanto esta es una novela. Los rebeldes de Irlanda, este concepto de la rebeldía y de los movimientos por la independencia que viene mucho antes del siglo XX, no empieza en 1916, o sea, pensemos en esos movimientos de la época contra Cromwell, o sea, los primeros rebeldes contra Isabel I, ¿ya? Los rebeldes contra Oliver Cromwell, los rebeldes contra las guerras wilhelmitas, ¿ya? Los rebeldes posterior a la Revolución Francesa, los rebeldes de 1948, los rebeldes de 1867, y obviamente que esto culmina en la historia finalmente de digamos, el levantamiento, la rebelión de 1916, la guerra por la independencia y finalmente la guerra civil y el levantar, el reconstruir, que se demoró prácticamente, podríamos decir, varios
varias décadas, 50 años por lo menos. Después está, igual como Rutherford escribió la historia de Londres, escribió una historia de Dublín. Las historias de ciudades de Rutherford tiene súper buena pluma, se los súper recomiendo. Y también se metió en el pasado mítico de Irlanda y escribió esta saga que se conoce como The Princess of Ireland, que también novelado, y insisto que tiene buena pluma, se lee rápido, se convirtieron en bestseller del New York Times. Así que, bueno, con esto terminamos esta charla, ya prontamente vamos a estar anunciándoles con la Maquita, vamos a hacer cosas británicas, yo le propuse varios, vamos a ver que se van a juntar esta semana para ver qué hacemos el próximo mes. Desde ya hay que anunciar que en el mes de junio vamos a estar a modo jubileo, porque la reina efectivamente está celebrando y nosotros no podíamos dejar de celebrarla, así que espero que ese encuentro lo tengan todos con sus buenos té y unos buenos scones para celebrar a Elizabeth II. Y después de eso vamos a ver a qué charlas vamos a tener un calendario para poder anunciarles con la Magda.